Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque decía, tiene un espíritu inmundo. Oremos. Padre, estamos ante tu palabra, reconociendo nuestra debilidad e insuficiencia, pero a la vez también reconociendo tu poder, tu guía. Por eso nos ponemos en tus manos, para que tú me uses, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu santa palabra revelada, y también prepares nuestros corazones para escuchar esa palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, mis hermanos, lo más conocido de este pasaje, de esta porción que acabo de leer, es lo que se ha llamado como la blasfemia contra el Espíritu Santo, o también conocido como el pecado imperdonable, el pecado que no tiene perdón. Y creo que todos acá estamos familiarizados con esa última frase, porque la usamos cuando nos enteramos de alguien que ha hecho algo grave y uno dice, eso no tiene perdón, eso que hizo esa persona es imperdonable, eso no tiene perdón. Y tal vez estamos hablando de un asesinato, de un ataque terrorista, de una violación, no sé, cualquier cosa que creemos que es cruel, inhumano, terrible, y pensamos que eso no tiene perdón. Pero en la Biblia, el pecado imperdonable, el pecado que no tiene perdón, es solo aquel que se comete contra el Espíritu Santo. Es uno solo, es uno solo. Aparece en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y aparece como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Solo se menciona de esa manera. Un solo pecado. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que Jesús está siendo claro con este pasaje y también como aparece en los pasajes paralelos, que es el único pecado que no tiene perdón. Y estoy seguro que en este momento la pregunta que está dando vuelta en sus cabezas es, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pastor, si ese es el único pecado que no puede ser perdonado, el único pecado imperdonable, queremos saber cuál es para no cometerlo. Y estoy seguro que ustedes quieren la respuesta ya, pero deben ser pacientes, porque eso no es lo único que aparece en el texto que vamos a estudiar hoy. Y nosotros tenemos el compromiso de predicar expositivamente, texto por texto, versículo por versículo. No queremos saltar nada. Así que necesitamos ver lo que sucedió antes de llegar a ese tema. ¿De acuerdo? Vamos a recorrer el texto como hemos venido haciendo desde el principio con esta serie. Así que por favor abra su Biblia. Y vamos a terminar luego con el tema de
el pecado imperdonable. Vaya conmigo ahí a Marcos capítulo 3, quédese con su Biblia abierta o si está en el teléfono, quiero que estemos viajando, haciendo un recorrido por todo este pasaje. Yo creo que ya están habituados a esto, ¿verdad? Porque ese es el método que estamos usando. Versículo 20 dice, Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Lo primero que observamos es que Jesús, estando en una casa, Jesús tiene contacto con tres grupos diferentes de personas. Tres grupos diferentes. El primer grupo aparece en este mismo versículo. ¿Qué grupo es? La multitud. Y también al parecer, esta es la misma multitud que vimos en el texto anterior, en el pasaje que se predicó el domingo pasado, porque fíjense que está diciendo que se juntó de nuevo, como hablando de una misma multitud. Y lo que escuchamos en el mensaje del domingo pasado, excelentemente predicado por nuestro hermano Joshua, recordarán que una gran multitud vino de muchos lugares, tanto del norte como del sur de Israel, y vinieron porque Jesús se había hecho viral. Todo el mundo quería conocer a Jesús, todo el mundo quería ver a Jesús, pero recordemos que esa multitud, como nos explicó Joshua, no estaba interesada en la persona de Jesús, sino en lo que Jesús podía ofrecerle a esta gente. Ellos, la mayoría de ellos estaban enfermos y lo que buscaban era que Jesús los sanara. Y vamos, hermanos, así hay mucha gente hoy. No están realmente interesados en Dios, sino en los beneficios de Dios. Les interesa más las bendiciones que al que bendice. Y por eso vienen a Jesús cuando lo necesitan. Cuando las cosas no van bien, cuando el zapato aprieta, entonces me acuerdo de Jesús, así como lo hizo esta multitud. Estaban enfermos y necesitaban sanidad. Hay gente que viene a la iglesia y luego desaparece. Yo en los años que tengo como cristiano y también como pastor, he visto mucha gente que llega y no se queda, gente que viene y se va, gente que cuando las cosas aparentemente mejoran, pues ya no siguen viniendo. Y cuando regresan, lo más probable es que se les volvió a complicar la vida, les volvió a apretar el zapato y volvieron a aparecer y nada, y luego vuelven a desaparecer. Si tu cristianismo y tu fe son intermitentes, es un quita y pon de acuerdo a las circunstancias, las situaciones en que estás viviendo, pues solo te acuerdas de Jesús en esos momentos, pues eres como ese grupo. Eres parte de esa multitud. ¿Ok? Aunque no te des cuenta, es hora de que reconozcas que eres parte de una multitud que por sí misma se dice ser seguidora de Jesús. Pero eso es lo que dicen ellos. Si tú quieres saber si eres seguidor de Jesús, hay que preguntarle al mismo Jesús. Es Jesús quien decide quién es su seguidor. Y escuche bien, solo serás un seguidor de Cristo y Cristo te verá de esa manera como su seguidor si permaneces en Él. Recordemos lo que sucedió en el contexto, en el pasaje anterior. Si puede ir conmigo al versículo 13 y 14 de ese capítulo 3. Ahí hay un detalle interesantísimo que se puede pasar por alto. Dice, después Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso, y ellos vinieron a Él. Luego dice, designó a 12. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús escogió a 12? ¿Por qué Jesús decidió escoger a unos poquitos entre muchos? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Lo primero que dice es para que estuvieran con Él. Wow. Para que estuvieran con Él. Fue Jesús quien los escogió. Jesús no invitó a la multitud a que lo siguiera.
Jesús escogió a 12 porque Él sabía cuál era la motivación de ambos, de la multitud y de este grupo de 12. ¿Y para qué los escogió, mis hermanos? Para que estén con Él 24/7. ¿Acaso Jesús se sentía solo y aburrido y decidió escoger a esos 12 hombres? No, Jesús los escogió porque Él sabe que un verdadero seguidor suyo no lo sigue para obtener algo de Él, lo sigue para ser como Él. Un seguidor de Jesús es alguien que imita a Jesús, que hace lo que Jesús hace. Y recuerden que eso es lo que significa ser cristiano. Que la gente pueda ver a Jesús en ti. Déjenme usar de nuevo la ilustración que ya algunos conocen, pero para los que quizás no la han escuchado, que explica para mí de una manera muy clara qué significa ser cristiano. Porque cualquier persona se dice ser cristiana. Si usted ahora habla como yo, si usted ahora se expresa como yo, habla como un cubano, oye, qué volá, hacer, qué pasa, chico. Yo no hablo así, ¿no? Pero imagínese que usted habla así y alguien le va a decir, oye, estás hecho un gilbertiano. ¿Por qué un gilbertiano? Porque estás imitando a Gilberto. Y si te dicen, oye, estás hecho un cristiano, ¿qué significa? Que estás imitando a Jesús. Ya no es tu vida. Un seguidor de Jesús ya no vive su vida. Ahora deja que Cristo viva a través de él. Pablo lo dijo, ya no vivo yo, ya no es la vida de Pablo. Ahora es Cristo viviendo a través de mí. La gente tiene que ver a Cristo en ti. Eso es lo que significa ser un seguidor de Cristo. Que ha renunciado, por eso es que Jesús mismo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno me quiere seguir, 2 cosas, solamente 2 cosas. No se preocupe por ninguna otra cosa más. 2 cosas que significan lo mismo. Negarse a sí mismo, no te asocies contigo mismo, porque el peor enemigo que tú tienes para llegar a ser un seguidor de Jesús eres tú mismo. Porque hay una guerra entre quién es el dueño de mi vida, quién es el Señor de mi vida, quién es el mero en mi vida, yo o Jesús. Y luego toma tu cruz, hermano. Eso significa muerte. Eso significa que ya no tiene sentido pensar en tus sueños, en tus metas, en tus deseos. Ahora vives para las metas, los deseos y la voluntad de otra persona. No confunda lo de la cruz con otra cosa. La gente dice cada cosa respecto a la cruz. ¿Verdad? Mi cruz es mi suegra, o mi cruz es una deuda económica que tengo, o mi cruz es una enfermedad de por vida, o mi cruz es un hijo mongólico. No, hermano, la gente de ese tiempo no estaba entendiéndolo de esa manera, sino como ir camino a la ejecución, a la muerte. Y la respuesta o la consecuencia o el resultado es seguir. ¿Ok? Toma tu cruz cada día y sígueme. Es interesante que cuando la gente está pensando en seguir a Jesús, está pensando en ellos mismos poner las condiciones y no hay una negación de sí mismo y mucho menos hay un costo y un sacrificio. Veamos el segundo grupo, versículo 21. Dice, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Qué interesante, ¿verdad? ¿Estudiaron el texto antes de venir? Aquí tenemos el segundo grupo que Marcos identifica como los llama los parientes de Jesús. Otra versión dice los familiares de Jesús. Y es interesante porque esta es la primera vez, lo que hemos seguido la serie desde el principio, esta es la primera vez que Marcos menciona a los familiares de Jesús. ¿Y quiénes son estos familiares? Pues vaya al versículo 32. Ve ahí el versículo 32. ¿Quiénes son? Dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él, le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes son? Es la madre de Jesús,
los hermanos de Jesús, o sea, los otros hijos de María. Así que ahí está su familia inmediata. No son primos y tíos, no son sobrinos. Es la familia más cercana. O sea, se refiere a María y los hermanos de Jesús. ¿Y a qué fueron? Observen, hemos estado enseñando la importancia de la observación. ¿A qué fueron? Dice el texto, que fueron para hacerse cargo de él, porque estaba fuera de sí. A primera vista, parece que Jesús está borracho, está loco, y por eso hay que sacarlo de ahí, porque está haciendo un espectáculo, ¿verdad? Está haciendo todo un show y hay que sacarlo de ahí. Sigamos observando el texto. Dice que cuando sus parientes oyeron, ¿lo ven ahí? Oyeron. ¿Qué fue lo que oyeron que los llevó a buscar a Jesús e intentar sacarlo de ahí? Bueno, no se nos dice. Pero si tenemos en cuenta todo lo que ha venido haciendo Jesús, el contexto de todo lo que Marco hasta ahora nos ha narrado, recuerden que Jesús ha estado sanando enfermos, Jesús ha echado fuera demonios, Jesús ha perdonado pecados que solo Dios lo puede hacer. Jesús está hablando de que tiene autoridad sobre el día de reposo, y todo eso ha estado enfureciendo a las autoridades religiosas, a los líderes religiosos, a los fariseos, a los escribas. Y estos familiares de Jesús, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, saben que estos tipos, los líderes religiosos, no tienen buenas intenciones con Jesús. Entonces es mejor llegar y decirle a Jesús, hey Jesús, ya paremos ya, por tu seguridad, y vámonos. A lo mejor. Vamos Jesús, te vamos a llevar a un psiquiatra, a un psicólogo, vamos a buscar ayuda profesional para ayudarte a que vuelvas a la realidad, Jesús. No juegues más a ser Mesías. Vos vamos al taller de carpintería, caramba, eres el hermano mayor, tienes que hacerte cargo del negocio familiar. Como buen cubano me estoy imaginando acá. No. Hagamos que vuelva a la realidad. Está fuera de sí, está demente, está loco Jesús. Recuerden que los hermanos de Jesús no creían en Jesús. ¿Ok? Juan lo deja muy claro, y tal vez este es el temor que ellos tienen. Temen por la vida de Jesús. Lo pueden matar los fariseos si sigue haciendo lo que está haciendo, si sigue desafiando a esta gente. Juan 7:5 dice, porque ni aún los hermanos creían en él. ¡Wow! Miren mis hermanos, Jesús tuvo que enfrentar la oposición de su propia familia. ¿Ok? Y espero que eso le sirva de consuelo si es que usted también vive una situación similar. Que por seguir a Jesús, que por tener fe en Jesús, que por tomar en serio a Jesús, usted no es bien visto por su familia, por algunos familiares. Si alguien lo entiende perfectamente, es Jesús, que pasó por lo mismo. Algunos quizás digan, se volvió loco fulano, siempre sospechábamos que era medio imbécil, pero ahora lo confirmó porque se hizo cristiano. Bueno, pues Jesús pasó por lo mismo. Y claro, hay una esperanza porque luego los hermanos de Jesús creyeron en Jesús cuando lo vieron resucitado. Estaban allí en el aposento alto, su madre y sus hermanos, esperando la llegada del Espíritu Santo. Jacobo, Santiago, hermano de Jesús, escribió una carta. Judas, también hermano de Jesús, fueron testigos de su resurrección tiempo después. ¿Se imagina? Queremos salvarle el pellejo a Jesús. Queremos sacar a Jesús de esta situación porque lo van a matar. Y al final se enteran que lo matan. Lo sabíamos, lo iban a matar y lo mataron. Lo que temíamos sucedió. Tal vez se sintieron culpables, ¿no? Porque podían haber hecho algo más para que Jesús no terminara en una cruz por los fariseos. Luego se enteran que su hermano ha resucitado.
son testigos oculares de la resurrección de su hermano, y ahí quedan rendidos a sus pies. O sea, nuestro hermano no fue un mentiroso, nuestro hermano no fue un farsante, es el Mesías. Entonces hay esperanza, mis hermanos. Si usted tiene testimonio, sus familiares ven lo genuino que es su fe, lo verdadero que es su compromiso con el Señor, hay esperanza. Porque Dios puede usar su testimonio, el mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo usa todo eso para traer convicción a esos corazones duros. ¿Okay? Pero si su testimonio no es fiel, y saben que usted es un mentiroso y un farsante, en vez de acercar a Dios, los va a alejar más. ¿Estamos? Bueno, seguimos acá. Vamos con el tercer y último grupo con el que interactúa Jesús en ese día. Son los famosos escribas. Como ya sabemos, estos personajes son parte de los líderes religiosos de la nación de Israel. Dice Marcos que vienen de Jerusalén, de la capital, de la ciudad santa, de la ciudad religiosa. Así que esta gente son enviados por los principales, posiblemente por el Sanedrín, esa corte judía que se encargaba de este tipo de cosas. Así que para mí son como policías que están vigilando, esperando que Jesús cometa un error. Esta gente odia a Jesús. Esta gente odia lo que Jesús está haciendo. Y es con este grupo que sale el tema del pecado imperdonable. Veámoslo. Versículo 22. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Notemos un par de cosas aquí. Los que han seguido la serie desde el principio saben que Jesús ha estado en conflicto con esta gente. De confrontación en confrontación, ¿verdad? Pero lo interesante es que antes de esta confrontación que estamos viendo ahora, lo que cuestionaban estos personajes era la autoridad de Jesús. Recordarán, ¿verdad? Le preguntan a Jesús: ¿y con qué autoridad tú echas fuera demonios? Dinos, ¿con qué autoridad tú haces eso? Queremos saberlo. Estamos como que investigando. Dinos, Jesús, ¿con qué autoridad tú perdonas pecado? ¿Con qué autoridad? Tú eres un simple hombre. Solo Dios puede hacer eso, Jesús. Dinos, ¿cuál es la fuente de tu autoridad? Pero ahora no le preguntan nada a Jesús. Ahora vienen con una acusación sólida. Como que, ¿sabes, Jesús? Hemos llegado a una conclusión. Ya sabemos quién eres, Jesús. Wow. Eres alguien poseído por el mismísimo Satanás. Y todo lo que haces, todos esos milagros que haces, lo haces en el poder de Jesús. Wow, increíble. Increíble. Hermano, esta gente había sido testigo de los milagros de Jesús. ¿Ok? Porque estaban presentes cada vez que Jesús hizo un milagro. Ahí estaba un grupo de fariseos y un grupo de escribas. Y en el pasaje paralelo de Mateo, Jesús sana a un ciego y un mudo en esa circunstancia en que está pasando esto. Detalles extra que nos da Mateo. Así que esta gente no están cuestionando los milagros. Ellos también creen en los milagros. Ellos saben que algo sobrenatural está haciendo Jesús. Lo que ellos cuestionan es: ¿de dónde viene el poder de Jesús? ¿En nombre de quién lo está haciendo Jesús? ¿Cuál es la fuente de su autoridad? Y dicen que lo está haciendo en el poder de Satanás. Note que el problema no es, repito, la evidencia de los milagros. Hay gente que sigue creyendo. Son fanáticos, diría yo, de la idea de que, pastor, si hacemos milagros, si hacemos cosas sensacionales, si hacemos cosas espectaculares,
si hacemos señales, prodigios, la gente va a venir, la gente va a creer. Se va a llenar los edificios. Créame, pastor, vamos a hacer cosas así. Y los que ya son cristianos se van a fortalecer, van a crecer más. No, yo no creo eso, mis hermanos. Yo no creo eso. Y cada vez se confirma más en las Escrituras. Miren lo que pasó acá en el primer siglo. Dios hizo un montón de milagros a través de Cristo. Y en vez de ver a Dios en Cristo, ¿a quién vieron? A Satanás. Los milagros que te gustaría que sucedieran en un servicio se hicieron por montones. Y la gente empezó a ver a Satanás en Cristo por los milagros. Jesús no quería que la gente lo siguiera por lo que él hacía, por sus milagros. Cada vez que Jesús sonaba, ¿qué le decía a la gente? No voy a decir nada. Te quedas calladito ahí. Porque Jesús quería que la gente lo siguiera por quién es Él. Los milagros confunden. Los milagros confunden. Jesús está más interesado en que conozcamos su identidad y su propósito. Ese es el punto al que quiere llegar Marcos desde un principio hasta el final. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios hecho hombre. Jesús no es Satanás. ¿Y qué vino a hacer? A buscar y a salvar lo que se ha perdido. Ustedes recordarán una multitud hambrienta. ¿Se acuerdan? Esa multitud hambrienta que tenía unos pocos panes y unos pocos peces. Y Jesús le multiplica aquello y todos se alimentan. Y al otro día, ¿qué sucedió? ¿Se acuerdan? Allá van algunos de ellos buscando dónde está Jesús. ¡Hey, Jesús, ¿dónde te metiste, Jesús? Tenemos que garantizar el desayuno de hoy, Jesús. Ayer nos alimentaste ¿y cómo vamos a desayunar hoy, Jesús? ¿Y qué dijo Jesús? Ustedes no han entendido nada. Decimos los cubanos, no han entendido ni papa. Los milagros que yo hago señalan a mi persona, me señalan a mí, no son un fin en sí mismo. El milagro que hice de multiplicar los panes es para que entiendan y para que sepan que yo soy el pan de vida. Ustedes no necesitan un milagro más, ustedes me necesitan a mí. Y milagros no salvan. Yo soy quien salva. Y cuántos ejemplos, ¿verdad? Los milagros no producen fe, mis hermanos. ¿Sabía eso? Los milagros no producen fe. Recordemos al pueblo de Israel. ¡Wow! ¿Cuántos milagros Dios hizo en ese pueblo durante esa peregrinación por el desierto? ¿Cuántos? Desde que salieron de Egipto. ¿Cuántos? Los más grandes milagros registrados en la Biblia están ahí. ¿Y qué pasó con ese pueblo? Cada vez se endurecía más su corazón. Crecía su incredulidad. Pasó lo mismo con Jesús. Los milagros de Jesús hizo crecer la oposición de sus enemigos. No produjo fe en ellos. Jesús sanó a Lázaro. ¿Recuerdan? Jesús sanó a Lázaro que estaba muerto, 4 días muerto. Y ahí estaban los fariseos. ¿Qué dijeron los fariseos? Oiga, hay que matar a este tipo. Hay que matar a este tipo ya. Esa fue la conclusión a la que llegaron al ver a Lázaro resucitado. Y nuevamente fue una señal que apuntaba a Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué es lo que produce fe? Para que no nos confundamos. ¿De dónde viene la fe? La fe viene de oír la palabra del Señor. La fe no viene de ver milagros. La fe viene de oír la palabra del Señor. ¿Se acuerdan de la parábola de Jesús del rico y Lázaro? Están los dos, ¿verdad? El rico está en el infierno no por ser rico, sino porque era un incrédulo. Y Lázaro está en el seno de Abraham, en el cielo, no porque sea pobre, ¿ok? Sino porque era un creyente. Y cuando el rico se calentó ahí en el infierno, le dijo a Abraham, hey, padre Abraham, envía a Lázaro a mi familia para que le avise a los míos que esto es real y que no paren aquí donde yo estoy.
¿Qué estaba pidiendo el rico? Piensen, estaba pidiendo un milagro. Que cuando sus familiares vieran a Lázaro resucitado, no el mismo Lázaro que les mencioné ahorita, cuando ven a este Lázaro que era conocido, era gente del barrio, vienen a Lázaro y dicen, hey, este no fue que se murió junto con nuestro pariente rico. Sí, ¿y qué hace acá? Un milagro. Y van a creer. ¿Y qué le dice Abraham? No hay milagros. Tienen a Moisés y a los profetas, a ellos, que escuchen a ellos. Tienen la palabra, que crean la palabra. Bueno, yo creo que eso está claro, pero aún la gente no quiere pensar de esta manera. Veamos la respuesta de Jesús, versículo 23 al 26. Y llamándolos junto a sí, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Wow. Jesús le está diciendo a estos personajes, no sean ridículos. En otras palabras, no sean ridículos. ¿Cómo va a ser posible que mi poder de echar fuera demonios venga del propio Satanás? Por favor, piensen por un momento. Satanás no le daría poder a alguien para que destruya su propio negocio, para que destruya su propio reino. Es un razonamiento lógico. Todo lo contrario. Satanás lo que quiere es seguir ganando terreno. Satanás lo que quiere es seguir engañando a la gente. No quiere que la gente venga a Dios. Quiere seguir teniendo control de las personas. Eso es lo que quiere Satanás. Y hará lo que sea para lograrlo. Y hasta hoy es así, mis hermanos. Hasta hoy es así. Mire, cada vez que escuchamos de leyes por parte de los gobiernos, escuche, eso está de moda, ¿ok? Están saliendo una cantidad de leyes que se oponen a Dios, que se oponen a los principios bíblicos, que se oponen a las prácticas cristianas. Quien está detrás de todas esas leyes, ¿quién ustedes creen que es? Es el mismísimo diablo, porque quiere seguir haciendo de la suya, quiere seguir gobernando. Pero no se olvide de algo, que nosotros, los que pertenecemos al reino de Dios, los que hemos sido librados del reino de Satanás por el poder de Jesucristo, sabemos que Satanás ya ha sido vencido, mis hermanos. Ya ha sido vencido. Su poder ha sido aplastado por el poder de Cristo, porque Jesús es más poderoso que Satanás. Y eso es lo que le va a decir ahora a los escribas. Mira el versículo 27. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. Satanás es el hombre fuerte. Y es fuerte porque tiene un montón de gente bajo su dominio. Gente que ni siquiera saben que no son hijos de Dios. Y escuche bien eso, mis hermanos. Porque todavía hay gente que cree que todo el mundo es hijo de Dios. No, mis hermanos. Mire, escuché decir a un predicador que en este planeta no hay nadie huérfano espiritualmente. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. ¿Y cómo sabes de quién eres hijo? Bueno, por ejemplo, tienes ahí a Juan 1:12, bien conocido, más a todos los que le recibieron. Este es un versículo, un texto muy excluyente, ¿eh? No dice que todos los seres humanos son hijos de Dios, dice que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Noten que dicen, no dice solamente los que creen. Porque si ustedes los que dicen, no, yo creo en Jesús, los demonios también creen y los demonios no son hijos de Dios. Sino los que reciben, los que se apropian de lo que Dios ha hecho en Cristo. Ser cristiano no es un derecho humano
Y esto que está de moda, ¿verdad? Los derechos humanos, este es mi derecho, este es mi... No, es un derecho decir, yo nací en una familia cristiana, yo nací en una familia católica, así que por derecho soy un hijo de Dios. Yo nací en un país occidental de cultura cristiana, soy un hijo de Dios. No, ser hijo de Dios es un derecho divino. Y si tú no has creído en el Evangelio, que eres pecador, tu pecado te separa de Dios, te pone en una condición de enemigo y bajo su justa ira. Y Dios en Cristo hizo lo que tú no puedes hacer por ti mismo, pagando esa deuda. Y si vienes en arrepentimiento y fe, estás en paz con Dios. Eres justificado por la justicia de Cristo. Eso es lo que te hace realmente un hijo de Dios. Y si eso no ha pasado en tu vida, entonces, aunque tú no lo creas, ni siquiera has sospechado, eres un hijo de ¿quién? Eres un hijo. Mire, hermano, Jesús le dijo eso mismo a un grupo de fariseos. Si usted va a Juan 8, 41, 44, mire lo que dijo Jesús. Un Padre tenemos, dice esta gente, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Escuche esto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Wow! A la gente religiosa, a la gente que se creía que era hijo de Dios. Jesús le dice, están engañados y lo normal es estar engañados. Ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Wow. Es por eso que la acusación de esta gente es ridícula, pero también es peligrosa. Y aquí voy, versículos 28 y 30, en el contexto para poder entender esto. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque decían, tiene un espíritu inmundo. Bueno, noten primero cómo dice que todos los pecados serán perdonados. Jesús está diciendo que no importa el pecado que hayas cometido o cuántos pecados hayas cometido, Dios siempre está listo, dispuesto para perdonarte. No hay límites en el perdón de Dios. Es más, las iglesias están llenas de personas que cometieron grandes pecados. Y si no, mira lo que Pablo le dice a la iglesia en Corinto. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterios, o son prostitutas, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Pero escucha ahora. Algunos de ustedes antes eran así. Y dice, pero fueron limpiados. ¡Wow! Fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Wow! Fueron perdonados. Fueron perdonados. En esa iglesia hay una variedad de pecadores buena, ¿eh? ¿Eso qué te dice? No importa el pecado que hayas cometido. El perdón de Dios es más grande. Es más grande. Ahora, sí hay un pecado que no es perdonable. Porque Jesús también lo dice. Luego que dice que si vienes en arrepentimiento y fe, Dios te perdona. Ahora dice que hay un pecado que no es
perdonable y es la blasfemia al Espíritu Santo. Ya sabemos por el contexto que lo que está pasando acá es que esta gente le está atribuyendo al diablo las obras de Cristo, y la Biblia está llena de pasajes que dicen que Cristo, todo lo que hizo Cristo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Dice, hermano, lo que está sucediendo aquí, repito, es que los escribas son testigos del poder de Jesús, lo están viendo con sus propios ojos y deciden negar que lo hacen en el poder de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Pero eso no es suficiente, sino que le atribuyen esa obra al Espíritu Santo. Lo que están haciendo es cerrando toda posibilidad al arrepentimiento y, por supuesto, a la futura salvación. No es otra cosa, es muy simple. En Juan, un pasaje también que apunta a esto, Jesús le está diciendo a estos escribas, hey, hay tantos testigos, tenemos la voz del Padre en mi bautismo, que dijo, este es mi Hijo amado. ¿No creyeron que esa voz viene de Dios? Bueno, pues tienen a Moisés, tienen a la ley da testimonio de mí, busquen ahí, yo soy ese profeta en Deuteronomio 18. ¿No le creen a Moisés? Tienen a Juan el Bautista, lo consideraron ustedes como un profeta de Dios. No, ese es tu primo, ustedes están ahí, eso es un panechi. ¿No creen en el primo? Pues ahora tienen el resto de las escrituras, tienen a los profetas. Ellos apuntan a mí, toda la profecía de mi nacimiento, muerte, resurrección. Ahí está. No creemos que... Y ahora ven mis obras. No creemos que tus obras son tuyas o del Padre, son del diablo. Pues ya no queda nada. Ya no queda nada. Ya no hay ninguna posibilidad para que esta gente se arrepientan y lleguen a ser salvos. Agotaron todas las posibilidades. ¿Ven? ¿Y ahora? Hermano, si no crees que Jesucristo es el Salvador, nunca serás salvo. Nunca serás salvo. Porque la única manera de salvarse es creer que Cristo es quien dijo ser. Entonces, si niegas a Cristo, ya no habrá posibilidad de arrepentimiento. Ya no habrá posibilidad entonces de perdón. No habrá posibilidad de salvación. Es increíble, ¿verdad? Y debe ser algo más práctico aquí. Cuando una persona es testigo del poder transformador de Dios en otra persona y lo niega y lo rechaza, esa persona está en un pecado imperdonable. Conocemos a un hombre en Cuba, del barrio nuestro, un maleante, un tipo peligroso, un tipo malo, la persona que uno menos piensa que va a venir a los pies de Cristo, y vino a los pies de Cristo. Y ahí nosotros, nuestros vecinos, mira fulano, mira, tú sabes quién era fulano, y mira el clase de cambio de vida que ha dado ese hombre. No, eso no ha sido Dios, ese se volvió loco, ese está fanatizado, ese está... La incredulidad, el no reconocer la obra de Dios. Déjenme terminar con Juan 3:36. Si me pueden acompañar allí, por favor. Juan 3:36. A todos nos encanta Juan 3:16. Pero ahí está Juan 3:36. Que creo que apunta a esto. Dios ama al mundo, hermano. Sí. Pero mucha gente del mundo lo rechaza. Juan 3:36 dice de esta manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El pecado es imperdonable. Es el pecado que no se confiesa. Es el pecado que no se arrepienta. Es el pecado que no va a recibir el perdón de Dios. Es el pecado que te va a mantener bajo su justa ira y en condenación.